Muchas gracias, buenos días. Para hacer la presentación y poder ver correctamente la pantalla, voy a hacerla. Bien, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de las jornadas el que me hayan convidado a estar presente hoy aquí. Para mí es una satisfacción por varios motivos, entre otros porque cuando miro entre el público veo a varias personas que se han doctorado en nuestra universidad, que son doctores que han hecho el máster y que han hecho la tesis doctoral en nuestra universidad. Y bueno, esto es una gran satisfacción. Con otras personas de APEUN y personas aquí presentes también tenemos relaciones científicas y relaciones de trabajo y de intercambio de conocimiento y de ciencia. Y bueno, hoy para mí es verdaderamente una satisfacción estar aquí. Mi conferencia de hoy la había titulado así. Es un título un poco rimbombante, un poco. Debería aclarar que no voy a explicar todo lo que sabemos, entre otras cosas porque seguramente yo tampoco no tengo conocimiento de todo lo que se sabe de un campo científico sobre el que cada vez sabemos más cosas, y de un campo científico además en el que en los últimos 25 años han cambiado muchísimo las cosas, pero que en los 10 últimos años han cambiado de forma radical. El subtítulo habla de mitos y realidades sobre la educación histórica del siglo XXI. Aquí voy a hablar de algunos mitos que me interesa especialmente resaltar, porque son a veces creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales que se van manteniendo a lo largo del tiempo y que seguramente deberíamos comenzar a dejar de creer, digamos, ¿no? Y que muchas veces se van repitiendo de una manera un poco mecánica, cuando en realidad las cosas verdaderamente, como decía antes, han cambiado mucho. En los últimos 25 años, una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente hoy la podemos comprobar en esta misma sala. Existe una comunidad científica, existe ya una gran cantidad de investigación suficiente como para poder influir en las prácticas y en la innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales de una manera muy importante. Ya no podemos afirmar aquello de que no existe investigación suficiente para poder cambiar las prácticas de enseñanza de las ciencias sociales. Eso no quiere decir que los políticos o los responsables de mejorar la educación sean observadores y utilicen la investigación existente en didáctica de las ciencias sociales. Ni tampoco quiere decir que toda la investigación que existe en didáctica de las ciencias sociales sea útil para cambiar la práctica. También nosotros, la comunidad científica de didáctica de las ciencias sociales, también hemos mejorado en este sentido. Entre las investigaciones que se hacían hace 25 o 20 años o 15 años, muchas de las cuales en realidad se centraban en destacar aquello que los alumnos no sabían. Las primeras investigaciones en la enseñanza de las ciencias sociales pues investigaron sobre si los niños o los adolescentes eran capaces de entender el concepto de revolución o obtenían determinados conocimientos sobre cualquier cosa. Y la mayoría de los resultados de estas investigaciones siempre era que no sabían. Entonces eso, como inicio de un campo científico, fue algo muy importante, el estudio de las ideas previas y las bases del constructivismo, pero después el campo ha avanzado, digamos, y ya existen muchísimas más líneas de investigación que han hecho que podamos hablar sin ningún tipo de limitaciones de que estamos hablando delante de una ciencia. Estamos delante de una ciencia. Yo creo que uno de los cambios que os decía más importantes
es esta cuestión. Existe una comunidad científica preocupada por una serie de temas que yo siempre digo que no interesan a nadie. No interesan a nadie que no sean didactas de la historia. Entonces, la existencia de un conjunto de preguntas que interesan a una comunidad científica nos hace pensar que existe un campo científico que conforma una comunidad científica y que conforma una serie de preguntas que hay gente interesada en investigar y en formar parte de esa comunidad científica. Preguntas del tipo, ¿cómo construyen el tiempo histórico los niños? Si los jóvenes entienden lo que es el cambio histórico, ¿cuáles son las ideas relativas a la crisis económica? ¿Cómo relacionan el pasado, el presente y el futuro? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entraríamos ya en las posibles líneas de investigación que hay en Didactia de la Historia. Es decir, somos una comunidad científica y tenemos un conjunto de preguntas las cuales solamente nos interesan a nosotros y eso nos distingue del resto de las comunidades científicas. Y además, yo creo que otro de los cambios importantes es que tenemos una identidad y es una identidad que no tenemos, como diría, es bueno que definamos los que nos consideramos dentro del campo científico de la didáctica de la historia, de las ciencias sociales, sepamos exactamente cuál es nuestra identidad. Que no es una identidad híbrida, que no pertenecemos a diversos campos científicos, sino que tenemos una serie de preguntas que nos preocupan y tenemos una identidad como comunidad científica. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ha cambiado en estos años y ha roto una serie de mitos, aquellos mitos que decían que éramos una ciencia en construcción, que no había suficiente investigación, que no había una comunidad científica. Yo creo que hoy mismo se demuestra que hay una comunidad científica, tanto compañeros de Gredix o algunas personas que nos dedicamos a ver qué pasa en el mundo en el campo de la didáctica de las ciencias sociales y que viajamos y que compartimos conocimientos con otras personas, nos damos cuenta que es una comunidad científica que crece, que es una comunidad científica además necesaria, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el mundo actualmente, ¿no? Yo creo que es bueno que exista una preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. Yo, por ejemplo, que os quería, aquí hay mucha gente que estuvo en las 25 Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales que se celebró en Barcelona. Muchos colegas presentes en la sala estuvieron. Se celebró el 25 Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Se llegaron a presentar más de 200 comunicaciones y al final se publicaron 2 volúmenes con 150 comunicaciones que yo creo que demuestran que existe una calidad, que existe una comunidad científica, que existen preguntas propias, que existe actualmente una consolidación de una área científica que viene demostrada por los diferentes eventos que se están dando actualmente. Bien, dicha esta previa, que un poco también me sirve para comprender, para poder mostrar un poco qué quería decir cuando hablaba, o cuando en el título aparecía esta cuestión de los mitos, esta idea de romper ciertos mitos que actualmente todavía perduran en nuestra área. Mi esquema de presentación voy a utilizar esta pirámide que un día dibujé y de la cual la utilizo muchas veces como estructura para explicar cosas. En realidad es la pirámide que explica los 4 vértices de lo que sería la didáctica de la historia, ¿no? Hay alguien que enseña, el profesorado y la enseñanza, hay alguien que aprende, el alumnado y el aprendizaje. El profesorado y el alumnado comparten, o deberían compartir, el conocimiento histórico, o si queréis, es lo que el profesorado enseña al alumnado, y eso lo hace en un contexto, ¿de acuerdo? Que no es el contexto general de la educación, que sería otra cosa, sino que es la lectura que hacemos del contexto, que es aquello que nosotros interpretamos como contexto y a lo que adaptamos la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. O sea que en mi presentación voy a utilizar este esquema. Voy a hablar primero del profesorado, después del alumnado y del aprendizaje. Voy a dar unas pinceladas sobre cómo han cambiado algunas cosas de lo que se considera conocimiento histórico. Y en último término voy a hablar un poco también
del contexto de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. En cuanto al profesorado, yo creo que una de las cosas que ha cambiado y que es muy importante es que hoy día la idea desde la didáctica de la historia es que el profesorado tiene que saber por qué enseña historia. Sí, hay una reflexión muy importante sobre las finalidades de enseñanza de la historia. Y es una cuestión, además, de honradez. Cuando alguien comienza a enseñar algo, lo primero que tiene que decir es dónde se sitúa. Yo me sitúo aquí. Yo pretendo esto. Pretendo que aprendáis esto, pretendo enseñar esto. Esto nos sitúa en una situación de reflexión sobre las propias intenciones, ¿no? La pregunta ¿por qué enseño historia? Es una pregunta que nos deberíamos hacer muchas veces. Yo os puedo decir a nivel de anécdota que yo no sabía bien por qué enseño historia o por qué me he interesado por esta área de conocimiento. En realidad, cuando era un niño le tenía mucho odio a la historia, porque cuando pienso en la educación primaria, por ejemplo, en las anécdotas de mi educación primaria, siempre me acuerdo que yo estaba en la primera fila y el profesor me preguntó dónde paró Colón antes de emprender el viaje a América y no me acordé, con lo cual pasé a la fila 15. Claro, Colón paró en el monasterio de la Rápida, eso no se me olvidará en la vida. O sea, es uno de aquellos aprendizajes que no se me olvidará en la vida. Y cuando ya fui mayor y pude visitar el monasterio de la Rápida, había cuando iba con una serie de personas y amigos, algunos me preguntaban por qué me reía, ¿no? Porque me estoy acordando de la pregunta que me hizo el profesor, ¿no? Y por fin estoy en el monasterio de la Rápida, no se me olvidará nunca. A veces el conocimiento histórico tiene maneras de mostrarse y impregna nuestro cerebro de una manera bastante curiosa, ¿no? Por lo tanto, mi relación de pequeño con la historia era una relación absolutamente de odio, ¿no? Porque jamás pude olvidar aquello que fue una gran decepción. Además, yo tenía un profesor que siempre me explicaba que las matemáticas enseñan a pensar y con la historia lo que tienes que hacer es creértela. Entonces yo ahí estaba siempre pensando que me interesaban mucho más las matemáticas porque el profesor siempre nos pedía que comprobáramos lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces nos ponía un problema de matemáticas y era fantástico porque ahí comprobábamos si lo habíamos hecho bien, si lo habíamos hecho mal. Había diversas maneras de hacerlo y además era un problema, ¿no? Nunca había problemas de historia, ¿no? Había, por ejemplo, un problema de matemáticas muy interesante que siempre nos ponía el profesor, que era un bodeguero compra 10 litros de vino, le añade 5 litros de agua, el vino le costó a 10 pesetas, entonces eran pesetas, si lo vende a 20 pesetas habiéndole añadido 5 litros de agua, ¿cuánto se ganará? Y eso se repetía muchas veces el problema. Yo una vez le pregunté a mi padre por qué se le ponía agua al vino. Y mi padre me miró muy extrañado y me dijo, ¿pero a ti qué te enseñan en la escuela? Entonces ya no pregunté nada más, pensé que eso podría ser un conflicto. Y yo creo que me pasé a las ciencias sociales, a la historia, desde las matemáticas, porque las preguntas estas, porque claro, si le pones agua al vino, eso es una estafa. Entonces siempre me preocupó esto, y siempre pensé, ¿por qué me preocupa tanto ese problema, ¿no? Es que echarle agua al vino era una estafa, ¿no? Yo creo que me pasé a la historia de las ciencias sociales precisamente porque al final me ayudaba mucho más a pensar, ¿no? Sobre todo cuando una vez me encontré con un problema que Bruno Ciari, del Movimiento de Cooperación Italiano, ponía a sus alumnos, una cosa que me sorprendió mucho. Bruno Ciari le decía a sus alumnos que miraran dónde había nacido Colón. Vuelve a aparecer Colón me ha perseguido toda la vida. Le pedía a sus alumnos que miraran dónde había nacido Colón. Entonces sus alumnos, que fundamentalmente lo que tenían en casa eran enciclopedias, ¿no? Las pasacálculas, ¿no? Llegan al día siguiente y dicen, pues ha nacido en Florencia, ha nacido en Venecia, ha nacido en España. Y entonces Ciari les dice, pues estáis equivocados, esto no puede ser. ¿Cómo que cada uno de vosotros me dice una ciudad diferente? Entonces los alumnos comienzan a discutir que su enciclopedia no puede equivocarse, porque es una letra impresa, con una portada fantástica en letras de oro. ¿Cómo va a estar aquello equivocado?
¿Cómo va a estar equivocada la Salvat Monitor o la Espasa-Calpe o la Larousse? Entonces aquella discusión me sorprendió tanto que comprendí que la historia sí que enseña a pensar, si enseñamos bien la historia. Sí que sí, como que no enseña a pensar la historia. Claro, si explicamos una historia acabada, cerrada, una narración del profesorado que el alumnado tiene que memorizar, aquí no se enseña a pensar. Pero hay muchas maneras de hacer pensar en la historia, ¿no? Y esta anécdota también, para mí, por ejemplo, es muy importante porque fue la que me hizo pensar que la historia y las ciencias sociales ayudan a pensar, enseñando de una determinada manera. En este sentido, las investigaciones de hoy día lo que demuestran es que si queremos cambiar la enseñanza de la historia es imprescindible cambiar la formación del profesorado. La mayoría de países que han logrado cambiar cosas importantes de la enseñanza, incluso si aquellos, ya sé que muchos no vais a estar de acuerdo con esto, pero que es una realidad, aquellos países que tienen muy buenos resultados en el PISA o en las evaluaciones internacionales, diría yo las que más valen la pena o las que plantean problemas a resolver más que conocimientos a demostrar, son países que se preocupan muchísimo de la formación del profesorado. Entonces aquí yo creo que hay un tema muy importante, porque es lo que está demostrando la investigación de todos los cambios que se pueden introducir en el sistema educativo. La formación del profesorado es la que produce más cambios y más cambios de calidad. Yo creo que eso es muy importante desde este punto de vista. Pero además una formación que lo que hace no es enseñar, por ejemplo, al profesor de historia solo historia, sino tiene que formarlo en competencias de enseñanza y de aprendizaje. Y luego, sobre todo, si le enseña competencias profesionales, tiene que hacer que el profesor sea verdaderamente un intelectual, como dice Giroux. ¿Qué quiere decir ser un intelectual? Ser una persona autónoma para decidir qué enseño, cómo enseño, saber a quién lo enseño y cómo evalúo. Y eso quiere decir una persona con una capacidad crítica para tomar decisiones. Si formamos este tipo de profesorados, entonces seguramente introduciremos cambios importantes. No un profesorado que acumula una gran cantidad de conocimientos, por ejemplo, de historia, que también es muy interesante que sepa mucha historia. Pero están las competencias profesionales y sobre todo las capacidades para ser más autónomo y más crítico. Evidentemente, en cuanto a las finalidades, lo que se ha demostrado también, hay un campo de conocimiento que crece en el mundo entero y decrece en España, que es la educación para una ciudadanía democrática. Lo digo porque es así, porque es un campo de conocimiento que cada vez preocupa a más países y a más gente. Y es un campo de conocimiento sobre el cual cada vez hay más investigación y tal. Y en mi país el gobierno, precisamente, elimina del currículum la educación por la ciudadanía y los derechos humanos y en su lugar coloca la emprendeduría. Que a mí me parece muy bien la emprendeduría, es una cosa que está muy bien, que haya empresarios y gente que invierta, etc. Pero claro, no en el mismo sitio donde estaban los derechos humanos, digamos. Esa es mi reivindicación. Bien, en ese campo de la educación para la ciudadanía, lo que se demuestra claramente es que la historia juega un papel fundamental. Si la educación para la ciudadanía no es enseñar a la gente cuáles son las instituciones políticas, o cuándo se vota, o dónde se vota, o cuántos miembros tiene el Parlamento, es otra cosa. Y en esa otra cosa juega un papel fundamental la enseñanza de la historia, la enseñanza de la democracia, la evolución de la democracia, la reivindicación de derechos, etc. Aquí os voy a poner un ejemplo sobre, por ejemplo, qué papel juega la historia en proyectos de educación para la ciudadanía. Esto es en una ciudad de la periferia de Barcelona, donde trabajamos con los chicos de la escuela para ponerle nombre a una calle. Esto viene de un proyecto un poco más antiguo que se llamaba una mesa de niños y jóvenes de un determinado barrio, que además es un barrio muy conflictivo, con una gran cantidad de inmigración, etc. Y entonces aquí se han hecho una serie de proyectos, de tal manera que hemos ido ganando terreno en los proyectos hasta llegar a este punto que yo creo que es un proyecto muy bonito, porque la idea es muy bonita. Es que los niños, cuando se abre una calle nueva, los niños son los que ponen el nombre de la calle. ¿Eso qué significa? Significa fundamentalmente estudiar historia. Primero es, porque existe una cosa que se llama la comisión de nomenclator, que es la que pone el nombre.
y se pone el nombre en función de la historia del lugar. Entonces pues se le puede poner La Parra porque había una parra, o calle de la Viña porque había viña, o la calle de los Olivos porque había olivos. Por eso hay que estudiar historia. Y luego, además, saber pues, la historia del barrio, saber, por ejemplo, pues cómo era hace 50 años esa misma calle, ese mismo lugar, ¿sí? Saber por qué en un momento determinado de la historia de España se cambian los nombres de las calles y aquello que se llamaba, no sé, tenía un nombre, pasa a llamarse Caudillo Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, o la que se llamaba Plaza Bella pasa a llamarse Plaza de España, etcétera, etcétera, esto en Cataluña. ¿Por qué se cambian los nombres de las calles? ¿Qué relación tiene eso con la dictadura, por ejemplo? ¿O por qué no hay calles con nombre de mujeres? En mi ciudad, que es donde se hizo esto, en Tarrasa, solamente hay un barrio que hay bastantes nombres de mujeres y todas son vírgenes y santas. Claro, no hay pintoras, no hay escultoras, no hay artistas, no hay ingenieras, no hay médicos, hay Goya, Picasso, el general X, pero no hay mujeres. Entonces también esto es un estudio de la historia muy interesante. Es el estudio de esa historia el que permitió a estos chicos tomar decisiones, porque luego se reúnen con una especie de parlamento y toman decisiones sobre cuál es el nombre que debe tener aquella calle. Entonces aquí fijaros, es un proyecto de educación por la ciudadanía en el que la historia juega un papel fundamental. Y los chicos aprenden historia de una manera con una utilidad muy concreta. Ya sé que son proyectos muy minoritarios, también existe la Audiencia Pública de Barcelona, que hemos trabajado con Joan Pagès, y este año hemos trabajado con Eda Sanz, que es otra compañera de la universidad, que van en el mismo sentido, es decir, el trabajar un tema y la perspectiva histórica nos aporta conocimientos fundamentales, por ejemplo en este caso. Esto es en el ayuntamiento el día que se ratificó el nombre que decidieron los alumnos. Son proyectos minoritarios, pero son proyectos que cada vez son más importantes y cada vez se están viendo más en algunas ciudades. Por ejemplo, esto es otro proyecto en el cual los chicos de las escuelas y los institutos de otro barrio también problemático fueron a hablar con la gente mayor que había conocido el barrio antiguamente para... o sea, la gente mayor lo que hacía es aportar historias del barrio y la gente joven lo que hacía, conjuntamente con un diálogo intergeneracional con la gente mayor, hacer propuestas de futuro. Bien, esas historias del pasado y esas propuestas de futuro, una plaza que había que urbanizarlo, se grabaron en placas y hoy día, pues, si vas a visitar aquella plaza, están todas las historias de la gente mayor y todas las propuestas de futuro de la gente joven. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de conciencia histórica, que la conciencia histórica es uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de la historia, es decir, relacionar el pasado con el presente para construir el futuro. Bueno, propuestas de ese tipo yo creo que son muy interesantes y que todo y que son minoritarias y que seguramente pues, luego está el trabajo diario de clase, etc., yo creo que como mínimo nos dan ideas sobre las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y sobre las posibilidades que tenemos de cosas que se pueden hacer. Bien, si pensamos en el alumnado, es otro campo. Hasta ahora hemos hablado de cosas de formación del profesorado, de aspectos de la enseñanza, posibilidades de la enseñanza, proyectos innovadores que el profesorado puede hacer. Si pensamos en el campo del alumnado y del aprendizaje, aquí también hay una serie de cosas que yo diría que es importante tener en cuenta. No voy a decir cambios, porque hablar de Mattozzi y hablar de un cambio actual sería un poco... Mattozzi ya escribía en los años 70. Pero así y todo, muchas de las ideas de Mattozzi, muchas de las ideas sobre cuestiones de tiempo histórico que yo considero que son muy importantes, muchas de las ideas sobre el tiempo histórico, incluso trabajadas por Joan Pagès, o trabajadas después en mi tesis doctoral, o trabajadas después por otra gente, aunque son muy antiguas, yo diría que son muy actuales.
Es cierto que hace 20 o 30 años nadie hablaba de tiempo histórico, solo unos cuantos, y hoy día todos los currículos recogen ese concepto, recogen la importancia de la Constitución, etc. Sí que ha habido un cambio, pero claro, debería haber algún cambio un poco más cualitativo. Por ejemplo, Matteucci habla que no se puede aprender historia si no se adquieren una serie de operadores cognitivos, y esos operadores cognitivos tienen que ver con la comprensión de la temporalidad. Sin comprender la temporalidad es muy difícil adquirir conocimientos históricos. Bueno, esa idea de Matteucci yo creo que todavía hoy día es muy actual. Y otras investigaciones que nosotros mismos hemos llevado a cabo, como que esos operadores cognitivos tienen que ver con estructuras conceptuales relacionadas con el metaconcepto tiempo histórico, yo creo que eso es muy importante. En ese sentido, el aprendizaje de la historia se convertirá en aprendizaje si al mismo tiempo dotamos de operadores cognitivos a los alumnos para que puedan comprender qué es la temporalidad, qué es el tiempo histórico. Si no, será muy difícil. Nosotros incluso hemos construido algunos instrumentos conceptuales, esquemas, para que el profesorado pueda adaptar o pueda tener ideas o pueda pensar en programaciones o pueda pensar en actividades, etcétera, sobre cómo crear estos operadores cognitivos o cómo hacer que el alumnado aprenda el tiempo histórico. Esto es una idea muy antigua también de Bruno Chiari y que luego hemos trabajado en diversos proyectos también con los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona y en Gredix, y es, por ejemplo, crear una estructura sobre las etapas históricas. Aquí a la izquierda tenéis las etapas históricas, arriba hay todos los componentes, paisaje, comida, arte, etc. Y cómo en las etapas históricas han ido cambiando para poder hacer una lectura horizontal y vertical. Es decir, ¿qué pretendemos con eso? Está publicado. Está publicado en una revista de Brasil, está publicado en un libro que coordinó Jara, etc. Y la idea de esto, ¿cuál es? La idea de esto es tener un aparato cognitivo, tener un operador donde clasificar el conocimiento histórico. Porque si no, yo siempre digo que el conocimiento histórico, cuando tú preguntas a un alumno de 15, 16, 17, 18 años qué es lo que ha aprendido, cuando te responde, tienes la sensación de que es como aquel cajón que tienes sin ordenar en tu casa y siempre dices que tienes que ordenarlo, ¿no? Tienes gomas, maquinetas, libretas, fotos, etcétera, 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 pero es un amasijo de cosas que no tienen ninguna estructura y que no sirve para nada aquel cajón, porque vas acumulando y tal vez debajo hay aquello que tú necesitas, pero no lo vas a encontrar nunca porque está lleno de cosas. Pues el conocimiento histórico de los alumnos muchas veces es una gran cantidad de información, pero sin estructurar, sin clasificar, sin sentido. Entonces, cuando hablamos de este tipo de instrumentos, estamos intentando crear algo para que el alumnado, por ejemplo, en este caso, cree mapas temporales. Porque en geografía es muy fácil situar las cosas porque es físico el espacio. Pero en historia, el tiempo no es físico, es algo que en realidad no existe. Y por lo tanto no podemos situar las cosas en algo que no tiene un espacio físico. Por lo tanto hay que crear o mapas mentales o operadores cognitivos para poder situar la información. Y también es muy interesante una investigación que se hizo en Murcia, dirigida por Nicolás Martínez, y que luego hay la tesis de Elisa Navarro, etc. Ellos preguntaron a alumnos universitarios de diferentes carreras y diferentes cursos qué recordaban del siglo XIX español. ¿Sí? Y las respuestas, pero de todo, médicos, abogados, etc. Es decir, ciudadanía culta que está en la universidad, ¿qué recordaba de todo lo que había estudiado el siglo XIX español? El siglo XIX español siempre se le da mucho espacio, es muy importante. Y yo prácticamente creo que no lo he entendido nunca, todo el siglo no lo he entendido nunca. Sé cosas. Entonces, la respuesta de los alumnos eran cosas absolutamente inconexas. Partero, la Pepa, Pepe Botella, Napoleón, pero ¿y eso dónde está? Yo qué sé. Estudié, aprobé la selectividad, estudié una carrera, yo qué sé eso. Y quedó. No tiene ninguna conexión. Entonces, fíjense ustedes que el siglo XIX español, si es importante por alguna cosa,
es porque se crean las bases de la concepción democrática que luego va a ser el siglo XX. Es un siglo muy importante, el siglo de las constituciones, nace la concepción liberal de otros sistemas políticos, etc. Es esa la idea. Bueno, si no recordamos lo importante, si tenemos ahí un montón de cosas acumuladas que no sirven para nada, hombre, como mínimo, eso nos debería hacer plantearnos cómo estamos enseñando la historia, como mínimo. Y esos son resultados de investigación que está publicada, es decir, la gente no se acuerda de muy poquitas cosas y además cosas muy desconectadas, ¿no? Por lo tanto, es algo que nos debería hacer reflexionar, por ejemplo, sobre estos operadores cognitivos que deberíamos adquirir, ¿no? Después, en la relación con el tiempo histórico, que también, bueno, como es un tema para mí muy cercano, porque fue mi tesis doctoral y hice cosas, hay una cosa que siempre quiero explicar, ¿no? Y es que durante un tiempo pareció que la enseñanza del tiempo histórico demostraba, o por las investigaciones, o o por lo que sabíamos, que la historia no podía ser enseñada. Esto es uno de los grandes mitos de la enseñanza de la historia, ¿no? Que no podía ser enseñada, por lo menos hasta la adolescencia, y muchas veces hasta que ya la gente había cumplido más de 20, ¿no? Y había como instalada esta idea de que la historia no se podía enseñar. ¿De qué viene esto, no? Fue algo que siempre me preocupó y ocupó mi tesis doctoral también. Entonces, claro, cuando tú miras la primera gran investigación que hay sobre la enseñanza del tiempo en los niños, te encuentras con el trabajo de Piaget. Y en la primera página del trabajo de Piaget dice: este trabajo nace porque Einstein, cuidado, no cualquiera, Einstein me pidió un día por qué no analizaba la idea del tiempo de los niños y, sobre todo, si esa idea tenía alguna relación con la concepción de la velocidad. Ojo, Einstein no le pidió a Piaget que analizara el aprendizaje de la historia. Piaget hace eso y a partir de su trabajo dice que hay 3 niveles de aprendizaje de la historia y que hay el último nivel, que aquello es muy difícil y que... Entonces la gente que enseña historia recoge eso y dice que la historia no se puede aprender hasta la adolescencia. Y claro, ahí hubo un tapón de investigaciones que ha durado un montón de años. Entonces eso nos debería hacer también a veces reflexionar que solamente desde las investigaciones del área, solamente una reflexión sobre por qué las cosas son como son, y con la idea de que las cosas pueden ser de muchas maneras, ¿no? Y que necesitamos otro tipo de investigaciones que no se pueden anquilosar algunas ideas en el tiempo, podremos cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, después, a lo largo de los años hubo investigaciones de Stanley Clay, de Thornton, de Buckley, posteriormente de Barton, de Martorella, de psicólogos, de didactas, etcétera, que demostraron que los niños entendían el cambio, que los niños en las narraciones hacían explicaciones que podían considerarse perfectamente históricas, que cuando explicas un cuento intervienen todos los operadores temporales. Un cuento de niños pequeños intervienen los operadores temporales. Ha habido investigaciones que han demostrado que con 4, con 5, con 6 años aparecen operadores que pertenecen también a la historia, pero que los niños pequeños ya pueden adquirir. Claro, eso ha hecho revolucionar las ideas de Piaget que había desde el principio. Pero fijaros que el mito de cuándo se puede aprender historia todavía hoy día se mantiene en muchos sitios, ¿no? Y muchos profesores. Bien. Dentro de lo que es el aprendizaje, algo que tenemos que, evidentemente, reflexionar es cómo aprenden los alumnos, ¿no? Cómo adquieren los conocimientos. Entonces, a partir de cuál es la mejor manera de aprender historia, plantear propuestas que produzcan o que propongan innovaciones educativas, ¿no?
En una de las investigaciones que nosotros hicimos para trabajar la interpretación de las fuentes históricas, que este tema de las fuentes históricas pues, es un tema muy importante, ¿no? Seguro que el aprendizaje de la historia debe hacerse a partir de fuentes históricas, porque es con lo que trabaja el historiador, ¿no? Sería como aprender medicina sin enfermos, ¿no? Tenemos que enseñar historia con fuentes históricas, es una cosa que eso no tiene discusión. Otra cosa es la narración que nosotros creamos como profesores. Pero si los alumnos tienen que hacer historia, ¿dónde vas? Voy a la clase de matemáticas a hacer matemáticas. Bueno, correcto. ¿Y tú dónde vas? Voy a historia, a que me explique la historia el profe. No, vas a historia a hacer historia, ¿no? Pues ese hacer historia quiere decir trabajar con fuentes históricas, es decir, las clases tienen que tener fuentes históricas. Pero trabajar con fuentes históricas quiere decir trabajar la interpretación de las fuentes históricas, que es un concepto complejo, lo cual requiere que el profesorado prepare las fuentes, prepare el contexto.